Ok, comenzando el segundo video, vamos a partir con el ejercicio 6, en donde tenemos que hacer simplificaciones con propiedades de conjuntos. Para hacer la parte A, lo primero que vamos a recordar un par de propiedades, las cuales, por ejemplo, son algo que hay que tener siempre en mente, es que la resta de conjuntos se puede escribir de otra forma. O sea, si tenemos esto, va a ser equivalente a escribir a la intersección de A y B complemento. Es importante notar por qué se da esto. Sería bueno que hagan un diagrama de Venn y ahí queda clarísimo. Por ejemplo, si toman dos círculos así, este de acá va a ser A, ese es B, entonces A menos B va a ser todo lo que está en A pero no está en B. Y si se dan cuenta, exactamente lo mismo hacia el conjunto A lo intersectamos con todo lo que es B complemento. Entonces voy a pintar en verde todo lo que es B complemento. Y si nos damos cuenta, al intersectar A con B complemento nos va a dar lo mismo que A menos B. Entonces con esa propiedad estamos listos. Y la otra propiedad, hay dos propiedades más que hay que usar en este ejercicio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tomamos un conjunto, digamos, C y lo unimos con su complemento? Eso siempre va a dar el universo. El universo le voy a poner ahí unos cachitos para que haya una diferencia con el símbolo de la unión. Y luego si tomamos el universo y lo intersectamos con cualquier conjunto, digamos D, eso siempre va a dar el conjunto D. Entonces con estas tres propiedades estamos listos para hacer la parte A. Ya, pues entonces tomemos esta parte y lo primero que podemos notar es esta paréntesis acá. Y podemos notar lo siguiente. A menos B intersectado con B. Entonces, por lo que habíamos dicho recién, A menos B se puede escribir como A intersectado con B complemento, intersectado con B. Esto está en un paréntesis y esto acá es lo mismo que quitarle paréntesis porque todo está en intersección. Entonces tenemos A inter B complemento, inter B, y ahora podemos asociar estos dos. Y como tenemos acá un conjunto intersectado con su complemento, bueno, esa propiedad también nos faltó, que si tenemos, digamos, un conjunto C y lo intersectamos con su complemento, siempre va a ser vacío. Entonces todo esto acá va a ser vacío. Y como se está intersectando ahí con el A, todo esto será vacío. Por lo tanto, tenemos que ese cachito de ahí será vacío. Por lo tanto, la parte A, que es A unión A menos B, intersectado con B, unido con A complemento, inter B complemento, todo esto se puede escribir como A unión vacío, unión A complemento, inter B complemento. Entonces cerramos en los paréntesis que estaban y claro, nos faltó otra propiedad más, que si tomamos un conjunto C y lo unimos con el vacío, siempre nos va a dar el C. El vacío no le hace absolutamente nada a nadie si es que hay una unión. Entonces tenemos eso y ahora vamos a bajar un poquito, bueno, a subir en su punto de vista y podemos notar que A está unido con un vacío, por lo tanto tenemos A. Todo esto acá va a ser A y lo vamos a unir con A complemento, inter B complemento. Ahora podemos usar la distribución, ¿no es cierto? Entonces nos va a dar A unión A complemento, todo esto intersectado con A unión, vamos a borrar. ¿Dónde está la goma? Ahí está. Y eso va a ser A unión B complemento. Entonces, como un conjunto se está uniendo con su complemento, eso va a ser el universo. Y lo vamos a intersectar con A unión B complemento. Y bueno, toda cosa intersectada con el universo va a ser el mismo conjunto. Entonces, todo esto acá va a ser A unión B complemento. Y ahí está. Entonces, con esto terminamos la primera parte. Vamos a la segunda. Ya, para hacer este ejercicio, primero vamos a repasar un par de propiedades, al igual que en la parte A. Bueno, lo primero que es la identidad, ¿no es cierto? Esto de A menos B se va a escribir, ¿no es cierto?, como A inter B complemento. Lo otro es que, claro, ahí podemos notar que vamos a tener que usar, parece una ley de Morgan. Entonces, por ejemplo, si tenemos, digamos, un conjunto C intersectado con D, todo acá con un complemento, es lo mismo que escribir C complemento, unión D complemento. Entonces, todo se da vuelta. Y lo otro que hay que ver es que, por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos un conjunto C contenido en un D o en un B? No sé por qué escribí B. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la unión entre estos dos? Si los unimos, nos va a dar siempre el que es más grande, si es que uno está metido dentro de otro. Entonces nos va a dar B. Y lo mismo que pasa si los intersectamos, ¿qué ocurre? Nos va a dar siempre el más chico. Y recordemos que eso solo ocurre cuando hay una contención de ese tipo.
Bueno, y con esto ya estamos listos. Si nos falta algo lo vamos a ir haciendo ahí en el camino. Entonces, primero vamos a agarrar todo este pedazo acá que está entre corchetes. Le vamos a llamar, perdón, me pasé un poco. Quiero hacerlo hasta aquí. Ahí está. Y lo vamos a llamar, mejor pongámosle estrella. Entonces, en estrella, vamos a escribir acá la expresión. Entonces será un corchete A menos B, complemento, ¿no es cierto? Unión B complemento, cerramos corchete. Ya. Entonces primero usamos esto, la forma de escribir la resta de conjunto. Y esto sería A inter B complemento y estaría todo complementado y hay que unirle el B complemento. Entonces, con esto podemos notar de que tenemos, con las leyes de Morgan, tenemos A complemento, unión, B complemento, complemento, lo cual sería B. Y todo unido con B complemento. ¿Sí? Recordemos que todo conjunto, a ver, lo vamos a hacer en azul para usarlo como propiedades. Todo conjunto con doble complemento va a ser el conjunto de partida. Entonces con esto podemos notar de que aquí hay una unión de B con B complemento, eso va a ser el universo. Y todo esto va a estar unido a complemento, por lo tanto esto va a ser universo. El universo se come a todo cuando hay una unión. Y bueno, ahora vamos a ver esta segunda parte donde le vamos a añadir, perdón, le vamos a quitar el A, ¿no es cierto? Entonces, en Sol lo que tenemos es esta expresión, digamos. A ver, la voy a copiar para que sea más fácil. Como lo hacemos ahí. Ahí está, entonces la ponemos ahí. ¿Ya? Y esto de acá, entonces va a ser igual, ¿no es cierto? Todo lo que estaba acá era la estrella. Y entonces va a ser universo menos A, lo cual es lo mismo que decir universo intersectado con A complemento. Y ahora recordemos que todo intersectado con el universo va a dar el conjunto de partida, por lo tanto todo esto va a ser igual a A complemento. Podemos ponerlo acá en las propiedades, que todo conjunto C, digamos, intersectado con el universo nos va a dar C. Y también usamos de que todo conjunto unido con su complemento nos va a dar el universo. O sea, la usamos un ratito. Y ahora estamos más o menos listos para terminar el ejercicio. Porque si notamos ahora, podemos agarrar toda la expresión. Ahí está. Lo podemos poner acá abajo y nos vamos a mover un poquito. Vamos hasta ahí. Ya estamos. Entonces, esto de acá va a ser igual. Si notamos, todo este paréntesis acá era la expresión sol que habíamos llamado. Y eso de ahí era lo que está acá. Entonces, toda esta expresión va a ser igual a A complemento intersectado con A complemento unión B. Entonces, ¿qué pasa? Lo que podemos notar es lo siguiente, que A complemento está contenido en A complemento unión B. Eso es claro porque el de la derecha es el mismo conjunto a la izquierda, pero le estamos añadiendo objetos. Entonces hay una contención. Y luego, entonces, ¿qué pasa cuando yo intersecto dos conjuntos, uno contenido de otro? Lo puse más arriba, pero si intersecto estos dos, siempre me va a dar el más pequeño, que en este caso sería C. Por lo tanto, toda esta intersección de aquí va a ser exactamente igual al más pequeño. Ahí está. Y por lo tanto, acabamos de resolver esta parte, así que nos dio el complemento. Continuemos. Ok, para este ejercicio lo que tenemos que notar es que se trata sobre interpretación y moverlo a conjunto. Por lo tanto, lo primero que podemos deducir es que, como dice, se hizo una encuesta a 50 personas. A ver, podemos ponerlo con un destacador aquí. A ver, 50 personas. Ahí está. Entonces, eso significa que estamos hablando del universo. Entonces, el universo, la cardinalidad del universo, será de 50. Todo nuestro universo acá es de 50 personas. Y respecto a dos revistas, A y B. Ahí los dibujé. Entonces, como para tener una idea más o menos más clara, ahí tenemos el conjunto de los que leen la revista A, los que leen la revista B. Y bueno, el universo es todo lo que está aquí afuera. Entonces, lo primero que tenemos que entender es qué significa cada conjunto. Lo que podemos notar es que, por ejemplo, a ver, usemos verde. Esta parte verde de aquí significa que son los que leen ambas revistas, los que prefieren las dos.
Y lo otro que es importante notar es que si coloreamos lo que está afuera, bueno, el azul no se ve muy bien, ¿qué tal el amarillo? Tampoco mucho mejor. ¿Y el rojo? Ya, el rojo un poco más piola. ¿El rojo a qué corresponde? Corresponde a aquellos que no están ni en A ni en B. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir, a ver, podemos pintar acá rojo. Sería, no lee ni A ni B. Y eso, ¿cómo escribirlo en lenguaje conjunto? Sería A unión B, pero el complemento de ellos. Porque si la alguna de ellas tendría que estar en la unión B, pero como no lee ninguna de las dos, tiene que estar en el complemento. Y el verde corresponde a la intersección de ambos conjuntos. Entonces verde podemos poner A inter B. Ya. Entonces tenemos eso. Y ahora entonces podemos empezar a interpretar. Porque si notamos ahí dice, se observa que los que leen las dos revistas son el doble de los que leen solo A. Entonces acá sale los que leen las dos revistas. Ese sería nuestro conjunto verde. Por eso estoy subrayando con verde. Son el doble de los que leen solo A. Entonces, y fíjense que aquí dice solo A. Solo A. Es importante acá la comprensión lectora. Entonces, a ver, si vamos a pintar en azul, los que leen solo A sería esa parte de ahí, ¿no es cierto? Porque los que están en el conjunto azul están en A, pero ninguno está tocando B. Entonces sería, es el conjunto que no están, del que no están hablando. Y luego dice el triple de los que leen solo B. Y entonces los que leen solo B podríamos ponerlo en morado. Y ahí está. Entonces el morado es los que son solo B. Vamos a poner en morado. Y luego el azul, que es lo que nos faltó. Escribiendo podemos poner A. Perdón, este sería B menos A. Y este de acá sería A menos B. Entonces ahora tenemos que borrar esta parte de aquí. Y ahí estamos listos. Con esto ya estamos listos para resolver el ejercicio. Entonces veamos que dice que los que leen las dos revistas son el doble de los que leen solo A. Entonces los que leen las dos revistas, que sería A inter B, la cardinalidad de A inter B tiene que ser 2 veces los que leen solo A, lo cual es el conjunto A menos B. El triple de los que leen solo B, entonces la intersección va a ser igual a 3 veces B menos A, vamos a borrar, B menos A, porque dice solo B, y el cuádruplo de los que no leen ninguna de las dos revistas. Entonces sería A inter B, sería igual a 4 veces los que leen ninguna revista. Entonces eso ya habíamos hablado, el conjunto A unión B complemento. Todo complementado. Entonces ahora nos preguntan, ¿cuántas personas leen la revista A? Y bueno, para hacer este ejercicio lo que tenemos que hacer, podemos notar de que es lo siguiente. El conjunto verde, que sería la intersección, vamos a ponerlo acá, verde, el azul, el morado y el rojo, todos, ¿qué pasa si los uno? Voy a hacer así para que parezca una unión. Si los uno me va a dar todo el universo, y de hecho ni siquiera se tocan uno entre ellos. O sea, tenemos acá una unión de conjuntos que son todos disjuntos. Entonces, si juntamos estas 4 piezas, ¡pum!, tenemos los 50, que es todo el conjunto. Entonces, ahora, ¿cómo lo hacemos? El truco, en mi perspectiva, es escribirlo todo, porque así nos dieron la hipótesis. Está todo en la forma del conjunto A intersección B. O sea, está todo en la forma del trozo verde. Entonces, yo creo que lo mejor es escribir todos los componentes en la forma A inter B. Entonces, si notamos acá, están todos los componentes en los que hablamos en términos de A inter B. Porque ahí está la pieza morada, a ver, acá está la roja, esa es la roja, y acá está la azul. Ahí está. Y bueno, la inter B, que es el verde. Ahí está. Entonces, ¿qué se deduce de la primera ecuación? Podemos notar de que A menos B tiene que ser igual a 1/2 A inter B. Va a ser el 2 dividiendo. De la segunda tenemos que B menos A va a ser igual a 1/3 A inter B. Y luego tenemos de que la cardinalidad de A unión B, todo complementado, va a tener que ser igual a 1/4 A inter B. Ya, pues entonces tenemos que en esta parte de aquí tenemos como una ecuación, ¿no es cierto?
Porque como son disjuntos, entonces si los unimos, la cardinalidad de la unión es igual a la cardinalidad de uno más la del otro. Recordemos eso. Pongamos, si C inter D es vacío, eso significa ser disjunto. Disjuntos. Entonces la cardinalidad de la unión se escribe como la cardinalidad de uno más la cardinalidad del otro. Ya, pues entonces, ¿cómo escribimos esto? Tenemos que la cardinalidad del verde, que es A inter B, más la cardinalidad del azul, que sería A menos B, y que por esta ecuación de acá se escribe como, a ver, pongamos primero A menos B, más la cardinalidad del morado, que es B menos A, más la cardinalidad del rojo, que es A unión B, todo complementado, tiene que ser igual a la cardinalidad de la unión de estas cuatro piezas, como sale acá, pero nosotros sabemos que la unión de las cuatro piezas es todo el universo. Entonces ponemos U, que es igual a 50. Y ahora podemos reescribir cada uno de estos miembros en la forma que está acá arriba. Ya, pues entonces, a ver, el de la intersección lo dejamos igual, más la de A menos B, que sería un medio, ahí está escrito ahí arriba, A inter B, más un tercio, A inter B, porque esa es la cardinalidad de B menos A, vamos a borrar ahí porque se me pasó una rayita, ahí está, más la cardinalidad del complemento de la unión, la cual es un cuarto A inter B. Ahí está, y todo esto va a ser igual a 50. Ya, pues con eso estamos más o menos listos. Vamos a movernos hacia abajo un poco para tener más espacio para escribir. Y entonces, si nos damos cuenta, ahora el A inter B se repite en todo, entonces podemos factorizar por este valor. Y entonces podemos poner A inter B, factor de 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, y ahora todo esto va a ser igual a 50. Y ahí ustedes tienen que aprender la suma de fracciones. ¿Cuánto será toda esa suma? Bueno, y eso es 25 partido en 12, ¿no es cierto? Obviamente. La verdad lo hice, tuve que parar el video para asegurarme que no me equivoqué. Entonces tenemos eso, y luego tenemos que la cardinalidad de A inter B va a ser igual a 50 por 12 partido en 25, y esto es igual a 24. Entonces tenemos que la cardinalidad de A inter B es 24. Entonces podemos movernos quizá un poquito para acá y vamos a escribirlo bien, o sea, escribirlo de nuevo. Entonces tenemos que la cardinalidad del verde, que es la inter B, va a ser igual a 24. Esa es la cardinalidad de A inter B. Y entonces ahora tenemos que A menos B, la cardinalidad de A menos B, que sería el azul, vamos a pintar acá azul, va a tener que ser igual a un medio de A inter B, que sería un medio de 24, y eso es 12. Entonces voy a poner acá, esa va a ser la cardinalidad de A menos B. Ahí está. Y bueno, con eso, a ver, ahí estamos listos, porque podemos notar de que nos piden, la pregunta acá habla de cuántas personas leen la revista A. Entonces nos están pidiendo la suma de lo que está en azul y lo que está en verde. Y como son disjuntos, sumamos ambas partes y tenemos todo lo que necesitamos. Entonces todo acá va a ser igual a 12 más 24, y eso es 36. Entonces lo que nos piden era 36. Y así terminamos el ejercicio. Ahora podemos pasar al último. En este ejercicio, de nuevo, de cardinalidad y de comprensión lectora, entonces podemos partir leyendo que tenemos 320 deportistas que solamente practican fútbol, natación o vóley. Entonces tenemos acá uno de cardinalidad y tenemos un universo, ¿no es cierto? El cual tiene una cardinalidad de 320. Entonces ahora voy a hacer un pequeño diagrama de Venn para que entendamos bien cómo funciona esta cuestión. Como pueden ver acá, el diagrama de Venn es uno bastante común entre tres conjuntos. Lo que hay que notar, eso sí, es lo siguiente, que voy a usar destacador acá, y acá dice que solamente practican fútbol, natación o vóley. ¿Eso qué significa? Que no hay nadie que no practique ninguno de estos tres deportes.
Eso es súper importante porque si nos damos cuenta, eso significa que si unimos los tres conjuntos, fútbol, natación y vóley, que les puse FNB por cómo empiezan, si unimos los tres nos va a dar el universo. Y esto es equivalente a decir que si le sacamos el complemento y la cardinalidad, tiene 0 elementos. Entonces, ¿qué pasa? El conjunto que está acá, por así decirlo, que está aquí, no tiene ningún elemento. Por lo tanto, no hay mucha necesidad de tener que trabajar con él. Y ahí está. Entonces, saqué el universo porque en realidad no lo necesitamos en este caso. Porque en realidad la unión de estos tres ya es el universo. Y entonces podemos empezar a leer. 13 practican fútbol y natación. Fútbol y natación. Entonces tenemos que la cardinalidad... chuta. Acá está el lápiz. La cardinalidad... vamos al blanco. Ahí está. La cardinalidad de fútbol y natación. O sea, F intersectado con N va a ser 13. 15 practican vóley y natación. Entonces, V intersectado con N va a ser 15. A ver, 5 practican los 3 deportes. Entonces eso significa que son los 3 intersectados. F inter N inter V va a ser igual a 5. Los 3 deportes. 160 practican vóley. Entonces si ponemos la cardinalidad de V va a ser 160. 86 solo practican fútbol. ¿Eso qué quiere decir? Solamente practican fútbol. A ver, podemos pintarlo. Pintémoslo en morado. S de ahí. ¿Y cómo se escribe ese conjunto de ahí? Sería bueno que ustedes trataran de escribirlo. Yo por mientras lo que voy a hacer, es que todavía no es tan necesario al menos, voy a dejar acá pintado como el morado, ¿no es cierto? Como la sección donde solo juegan fútbol, pero no juegan ninguna de otras cosas. Entonces vamos a poner morado y le ponemos unas barritas para la cardinalidad y eso va a ser 86. Ahí están. Solo los que juegan fútbol. Ahí está. Y después que dice 250 practican fútbol o natación. Entonces esto lo podemos escribir en símbolos fácilmente, porque es fútbol o natación. Entonces podemos poner F o N y eso de ahí va a ser igual a 250. Entonces nos preguntan cuántos practican solamente vóley. Entonces eso lo podemos pintar también. A ver, ¿qué color lo pintamos? Morado. Y ahora podemos pintar en rojo. El rojo queda bien igual, sí. Ahí está. Entonces nos preguntan cuánto es el rojo. Vamos a poner acá pintadito el rojo. Y ponemos una pregunta. Me gustaría que ustedes trataran de pintar, por ejemplo, algunos conjuntos y trataran de hacerlo por ustedes mismos. Me gustaría que pausaran el video y trataran de hacerlo, porque la verdad es que este ejercicio es mucho más fácil de lo que parece. Tenemos un montón de información acá. Acá tenemos esa información, esa de ahí, y ya está. Pero lo que pasa es que en realidad se puede hacer de una manera muy rápida y solo si se dan cuenta más o menos qué es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo el rojo, que sería B menos todo el resto. Entonces, eso, traten de pausarlo y veamos qué les da. Para aquellos que lo pausaron o que ya lo hicieron, felicidades. Están listos para que les vaya muy bien en la solemne. Y para los que no, bueno, tratemos de hacerlo y mejoremos un poco lo que nos falta. Entonces, ¿por qué pienso que esto es un poco más fácil de lo que parece? Esto se puede hacer con fórmula y todo eso, pero tiene un truquito, que es el siguiente. Nos dieron cuánto es F unión N. Entonces podemos pintar este conjunto que está ahí en el círculo verde. Entonces, este de acá, F unión N. Entonces, pintemos este conjunto y pintémoslo verde. Entonces ahí, ahí está. Todo eso es F unión N. Y bueno, ¿qué pasa? F unión N, vamos a hacerlo en blanco mejor. Ahí está. Entonces, voy a hacer un cuadrito. F unión N. Si tomamos esto y lo unimos con este conjunto rojo, lo voy a poner así, eso de ahí va a ser exactamente la unión de los tres. Y la unión de los tres es el universo, por lo que habíamos conversado. Entonces eso de ahí va a ser igual al universo. Y lo otro, ¿cuál es la intersección de la unión con este conjunto rojo? Es vacía. Entonces
Entonces son conjuntos disjuntos. Por lo tanto, la unión de estos dos, voy a escribirlo un poquito más chico, F unión N, unido con el conjunto rojo, todo esto va a tener que ser igual en cardinalidad. Recordemos que cuando son disjuntos, entonces, espera, lo voy a anotar acá, cuando tenemos dos conjuntos disjuntos, es decir, la intersección es vacía, entonces la cardinalidad de la unión, A unión B, va a tener que ser igual a la cardinalidad de uno más la cardinalidad del otro. Entonces, lo que tenemos acá va a ser la cardinalidad de F unión N más la cardinalidad del que es rojo, del conjunto rojo. Ya. Y bueno, pero todo esto de acá era el universo. ¿Y cuál es la cardinalidad del universo? 50. Y la cardinalidad de este es, ahí está, 250. Ah, no era 50, era 320. Que en el ejercicio anterior eran 50 el universo. Entonces este de acá es 320. Entonces tenemos 320 igual a 250 más la cardinalidad de este conjunto rojo, que es lo que nos están pidiendo. Y por lo tanto tenemos que la cardinalidad del rojo va a ser la resta de estos dos, la cual es 70. Y ahí está. Estamos listos. Se acabó el ejercicio. Entonces, si se dan cuenta, todo esto de que estaba acá servía, pero en realidad solo necesitamos el de la unión que nos dio allá, que fue bastante amable acá el ejercicio de decirnos. Entonces solamente necesitábamos esto, y de hecho lo más importante es esta información de acá, que ahora la voy a destacar en rojo, que es que solamente se practica fútbol, natación o vóley, y esto es importantísimo darse cuenta de eso, porque ahí está la clave. Entonces es importante que lean muy bien los ejercicios de este tipo, porque no queremos que hayan accidentes y que se tengan errores por comprensión lectora. Eso, acá se acaba la guía. Espero que les vaya súper bien la solemne y estudien. Cuídense mucho. Chao, chao.